Cordial saludo a todos. Hoy hablaremos de la majestuosa tabla periódica de los elementos químicos. Imaginen por un momento que el universo es como una inmensa construcción de Lego. Entonces los bloques fundamentales con los que todo se edifica serían los elementos químicos, desde el agua que bebemos hasta el aire que respiramos, pasando por las rocas que pisamos e incluso nuestro propio cuerpo. Todo, absolutamente todo está compuesto por la combinación específica de estos 118 ladrillos elementales. A lo largo de la historia, los científicos se dieron cuenta que estos elementos no eran entidades aisladas, sino que compartían similitudes asombrosas. Así comenzó la búsqueda de un orden o una manera de organizar este creciente catálogo de materia. Imaginen un bibliotecario tratando de ordenar miles de libros en un sistema que no se encuentra claro, que no tiene ninguna organización. Todo sería un caos total. Afortunadamente, el científico Dmitri Mendeleev logró vislumbrar un patrón oculto, dando origen a la tabla periódica que hoy conocemos. Inicialmente, con solo 63 elementos en 1869. Esta tabla ha evolucionado hasta llegar a albergar 118 elementos que son los que conocemos hoy. Ahora bien, ¿cómo se lee este mapa del universo? La tabla periódica está organizada de manera inteligente en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos o familias. Piensen en los periodos como los niveles de energía de los electrones alrededor de un núcleo atómico. A medida que descendemos por la tabla periódica, los átomos se vuelven más grandes y necesitan más pisos para acomodar sus electrones. Por otro lado, los elementos que comparten una misma columna, un mismo grupo, son como los miembros de una misma familia, pero una familia química, porque se comportan de manera muy similar. Esto se debe a que tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Esos electrones son los que se encuentran más externos, que son los responsables de las reacciones químicas. Además, las filas y las columnas, la tabla periódica también se divide en bloques. Estos bloques se llaman S, P, D y F, que nos dan información valiosa sobre dónde se encuentran esos electrones de valencia en los orbitales atómicos. Los metales alcalinos del grupo 1 y los metales alcalinotérreos del grupo 2 se encuentran en el bloque S, mientras que los elementos representativos del grupo 13 al 18 se encuentran en el bloque P. En el centro encontramos los metales de transición, este es el bloque D. Y en la parte inferior los lantánidos y actínidos, este es el bloque F. Pero ¿qué diferencia existe entre estos elementos? Principalmente los podemos clasificar como metales, no metales y metaloides. Los metales como la plata, el oro, son generalmente sólidos a temperatura ambiente, con la notable excepción del mercurio, que es líquido. También tienen puntos de fusión altos, son excelentes conductores de calor y de electricidad y son maleables, o sea que se pueden moldear. También son dúctiles, que se pueden estirar como hilos. Los no metales como el oxígeno y el nitrógeno presentan una mayor variedad de estados, sólidos, líquidos o gases. Son malos conductores de la electricidad y del calor, y los sólidos suelen ser muy frágiles. Entre estos dos mundos se encuentran, metales y no metales, se encuentran los metaloides, o también se conocen como semimetales, como el silicio y el germanio, que exhiben propiedades intermedias entre ambos elementos. Un dato curioso es que algunos metaloides, como el silicio, son semiconductores, y esta es la base de nuestra tecnología electrónica. Ahora, si bien la tabla periódica en sí no detalla explícitamente las tendencias periódicas como el radio atómico, la energía de ionización o la electronegatividad, estos son conceptos que podríamos explorar en otro momento para profundizar aún más en el comportamiento de los elementos químicos. Sus estructuras nos dan pistas sobre cómo varían estas propiedades. Pero más allá de su estructura y clasificaciones, la tabla periódica alberga elementos que son esenciales para la vida misma. ¿Recuerdan el famoso acrónimo CHOMP, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre?
Estos no metales son los pilares fundamentales de las biomoléculas o moléculas orgánicas que nos componen, que componen a todos los seres vivos. Imaginen un mundo sin carbono para formar la cadena de la vida o sin oxígeno para respirar. ¿Y qué decir de sus aplicaciones tecnológicas? Por ejemplo, el litio impulsa las baterías de nuestros móviles. El aluminio lo encontramos desde las latas hasta las alas de los aviones. También los metales de transición son cruciales para la construcción, para formar acero. El silicio es el alma de nuestros ordenadores, de los PC, de los computadores, de los procesadores. Los halógenos se utilizan en desinfectantes y la fabricación de plásticos. Y el helio nos permite disfrutar de globos que flotan. Incluso, algunos elementos que suenan exóticos como los lantánidos, también conocidos como de tierras raras, tienen aplicaciones importantes en la electrónica y en la óptica. Un dato verdaderamente terrorífico es lo que ocurre al final de la tabla periódica. Los elementos con más de 84 protones son radioactivos e increíblemente inestables. Intentar juntarlos, tantos protones en el núcleo, es como tratar de mantener demasiadas pelotas de golf en nuestros brazos que tarde o temprano se nos caen. Esos elementos pesados se desintegran, liberando partículas y energía. Algunos son tan efímeros que solo existen por fracciones de segundos. Imaginen intentar crear un gramo de oganesón, el elemento con más protones conocido. Lo que ocurriría es que se desintegraría en un instante, liberando una cantidad de energía comparable con la explosión de una tonelada de TNT. Menos mal que estos elementos no los encontramos en la naturaleza. Finalmente, la tabla periódica no es solo un póster bonito en el laboratorio, es una herramienta práctica invaluable para la ciencia y nuestra vida cotidiana. Nos permite predecir el comportamiento químico de los elementos con solo observar su posición. Podemos entender cómo se organizan los electrones, nos da las claves para comprender cómo interactúan los átomos y forman moléculas, desde el desarrollo también de nuevos materiales hasta la creación de medicamentos innovadores. La tabla periódica es una guía fundamental. Incluso al leer estas etiquetas de los productos que consumimos o al entender los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, la tabla periódica nos ofrece un marco de referencia esencial. Así que la próxima vez que vean una tabla periódica, no la vean como una lista aburrida de símbolos. Véanla como un mapa fundamental de la materia, un testimonio del orden inherente del universo y una herramienta poderosa que continúa impulsando el avance de la ciencia y la tecnología. Es mucho más que una tabla, es la clave para entender el asombroso mundo real, el mundo que nos rodea.